Muy bien, hermanos. Pues vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Es la segunda clase de literatura juanina. Nuestro hermano ya está listo y preparado para poder compartirnos la clase el día de hoy. Es una bendición el que podamos estar reunidos en este lunes, segunda clase, y que Dios nos pueda seguir dando de su bendición. Le quiero pedir a mi hermano ministro Rubén Robinson si nos puede ayudar con la oración para iniciar esta clase en esta noche, por favor. Sí, con todo gusto. Oremos. Bondadoso Dios y nuestro Padre, aquí estamos, Padre, en la cita que nos has dado el día de hoy para tener esta segunda clase de este apasionante evangelio de Juan, Padre. Permítenos poder entender, permite al maestro poder enseñar. Con tu Espíritu Santo, dirige esta reunión, Padre. Elevamos nuestra oración, confiando que tendremos la asistencia de tu presencia en cada una de nuestras localidades. Algunos conectados, Padre, de muy lejos, pero finalmente la tecnología nos hace estar cercas y por sobre todo tu Santo Espíritu. Dirige pues y bendice esta clase. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, hermanos, pues quisiera pedirle a mi hermano Vicente si nos hace el favor nuevamente de presentar al expositor, al maestro, le dé bienvenida y que así comencemos ya la clase en esta tarde, por favor. Adelante, mi hermano Vicente, director de nuestro departamento distrital de educación cristiana. Con todo gusto. Bueno, nuestro hermano Antonio Reina, como lo hemos venido comentando desde la clase pasada, es un asiduo cristiano que siempre está preparándose, siempre superándose, y ahorita toca la fortuna de que nos va a dar una parte de lo mucho que tiene él en su haber. Sin más preámbulos, vamos a darle la palabra a nuestro hermano Antonio Reina, y en esta ocasión, como le está fallando a nuestro hermano el internet, en el momento que mi hermano Antonio me diga que ponga la presentación, con todo gusto la ponemos. Pasa voz a todos. Muchas gracias, hermano Vicente, hermano Julián. Un abrazo a todos. De verdad que qué feliz estoy por compartir el tiempo con ustedes. Miren, vamos a comenzar. Quedamos en que íbamos a comenzar media hora antes para poder aprovechar el tiempo lo máximo que podamos, ¿verdad? Habíamos quedado con un trabajo pendiente que era, básicamente yo tenía que dárselos, pero como al final truncamos la clase anterior por cuestión de hora, les dije, pónganse ustedes a leer el capítulo 1, ¿verdad? Y encuéntrenme 7 afirmaciones que hacen sobre Jesús. Déjenme decirles algo para recapitular un poco. Comenzamos hablando acerca de la introducción, acerca del verbo, ¿verdad? Después nos fuimos al testimonio de Juan. También algo que les pedí que pusieran atención con qué, vayamos, con qué actitud o con qué ojos está viendo usted a Juan y cómo está hablando Juan. Lastimosamente no puedo dar mucho la palabra porque hasta ahorita va creciendo el número de participantes, entonces quisiera hablar algo genérico. El bautista está hablando, hermanos, completamente convencido de quién es Jesús. Estuvimos hablando sobre eso y les pedí que analizaran bien cómo es que se expresa Juan el Bautista acerca de Jesús. Y para mí es una expresión bastante clara y bastante contundente de quién es Jesús. Si usted se puso a leer y puso sus ojos en su testimonio, pues él de una manera majestuosa está comenzando la apertura, ¿verdad? De el quién es Jesús. Básicamente el autor, hermanos, en el primer capítulo está introduciendo de una vez el propósito. ¿Recuerdan cuál es el propósito? El propósito lo dijimos que está en el epílogo del Evangelio y es el creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios,
y creyendo en él tengamos vida en él. Ese es el propósito para el que lee el evangelio. Y por eso es que se extiende desde la introducción del evangelio la afirmación de su procedencia, la afirmación de Juan el Bautista, y luego empiezan 7 afirmaciones de quién es Jesús. También les mencionaba yo ese afán del evangelista o del autor por el número 7, que se va a manejar en varias ocasiones. Y es cuestión de ponerle atención y descifrar un poquito cómo es que él maneja el número perfecto refiriéndose a Jesucristo. Juan, hermanos, está antes de revisar lo que hicieron ustedes, voy a comentar un poquito acerca de Juan. El Bautista realmente es alguien muy respetado por el pueblo, y lo que él diga y lo que él opine es bastante importante para el pueblo en su contorno. Yo no sé si ustedes recuerdan el conflicto que tuvo Jesucristo con los fariseos, que le preguntaban a Jesús que con qué autoridad hacía tales cosas. Y Jesucristo, pues lógicamente, como todo un judío, ya ven que los judíos contestan con otra pregunta. Les pregunta uno algo y ellos contestan con otra pregunta, ¿no? Y Jesús le contesta, bueno, les voy a contestar yo, pero hasta que ustedes me digan con qué autoridad bautizaba Juan el Bautista, ¿no? Con qué autoridad lo hacía. Y aquellos entraron en el conflicto y decían, pues si decimos que era de hombre, pues nos van a linchar, porque el pueblo tenía al Bautista por profeta. ¿Sí? Entonces, usando esa referencia, podemos ver que la personalidad de Juan era bastante influyente dentro de su contorno. Y la opinión que él tenía era bastante impactante entre el pueblo. Por eso los evangelistas los evangelios sinópticos, tanto como en Juan, van a enfatizar bastante la opinión que tiene el Bautista de Jesús. En la opinión del Bautista, no solamente, hermanos, acredita a Jesús, sino también expone la experiencia que tuvo, esa experiencia al ver el Espíritu Santo descender sobre Jesús en forma de una paloma. No solamente de una voz, en voz o en palabra testifica de quién es Jesús, sino también dice, yo miré que descendió el Espíritu Santo sobre él. Y eso enfatiza más y se hace más crediticio el que crean en Jesús. Después, más adelantito, vamos a ver una segunda afirmación y una segunda opinión de Juan el Bautista. Ahora sí, hermanos, vamos a ver las 7 afirmaciones en la introducción. En el capítulo 1, solamente en el capítulo 1, vamos a encontrar estas afirmaciones acerca de Jesús. En el versículo 29, antes se me estaba pasando, quiero pedirle a una hermana que abra su micrófono y me ayude con la lectura bíblica. Una hermana que tenga una lectura fuerte y fluida. ¿Quién dice yo? Tienen Biblia todos, ¿verdad? Bueno, o un hermano. La hermana Pamela está levantando la mano. Ok. Gracias, hermano. Gracias, hermanos, por su disposición también. La hermana Pamela va a estar apoyando con la lectura. Vamos a ver la primera afirmación de quién es Jesús y se encuentra en el versículo 29. Adelante, hermana. Amén. Pasa vos. A vos El pasa. siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. La primera afirmación es el Cordero de Dios. Y recuerden, hermanos, que el autor lo está afirmando al lector. El lector tiene que entender quién es Jesús. Segunda afirmación está en el versículo 34. Hermana. Amén. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Segunda afirmación. Primero es el Cordero de Dios. Segunda afirmación es el Hijo de Dios.
Tercera afirmación, versículo 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Hasta ahí. Tercera afirmación, rabí, oh maestro. Cuarta afirmación, versículo 41. El Mesías. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Esa es la cuarta afirmación de quién es Jesús. Quinta afirmación, versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Jesús de Nazaret, algo terráneo, ¿verdad? No solamente algo de procedencia divina, como lo estamos viendo hasta ahorita, sino ahora lo aterriza ubicándolo en algo geográfico que es Nazaret. Sexta afirmación, versículo 49. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. El Rey de Israel, versículo 49. Y la última, versículo 51. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. La última es el Hijo del Hombre. En estas afirmaciones, gracias, hermana. Ahorita le voy a pedir que me ayude con otras citas bíblicas de ahí mismo. Las afirmaciones, hermanos, traen una procedencia divina como terránea, ¿no? Acerca de Jesús. El Hijo del Hombre, hablar de Jesús como el Cristo o como el Hijo del Hombre, tiene mucho que ver. No sé si recuerdan es que dentro del lenguaje hebreo se le conoce a los hijos conforme a su condición. Por ejemplo, Bartimeo, el hijo de Timeo. Cuando se le llama a Jesús el Hijo del Hombre, tiene que ver con esa naturaleza 100% hombre, ¿sí? Es esa naturaleza tanto como divina como el 100% hombre. Y en estas 7 afirmaciones encontramos su procedencia divina y también pues su procedencia terránea, ¿no? de física, de algún lugar geográfico. Bueno, pues vamos a lo que sigue, hermanos, y hasta aquí tenemos lo que es la introducción del capítulo 1. Vuelvo a repetir 3 partes. Su procedencia como el verbo hecho carne, que lo expliqué en la clase primera. El testimonio tan poderoso y tan importante del Bautista. Y las 7 afirmaciones de quién es Jesús. Con eso introducimos, el autor introduce a Jesús y comenzamos con el capítulo 2. Hermanos, antes de comenzar, el evangelista a los milagros les llama señales, no les llama milagros. A esas actividades sobrenaturales, los sinópticos les llaman milagros, pero el evangelista usted va a encontrar que le llama señales. Y aquí vamos con la primera diapositiva, hermano Vicente, por favor. Ahí está, Vicente. Sí, con todo gusto, mi hermano. Gracias, hermano. Hermano Vicente me va a apoyar con las diapositivas. La primera, bueno, ahí está la presentación de la clase número 2, literatura juanina por su servidor. La segunda, hermano, el testimonio que ya lo estuvimos viendo ahorita. Déjeme lo leo, no le cambie, hermano. El testimonio de Juan Bautista. Juan Bautista era muy respetado en el pueblo como profeta, Mateo 21-25. Los lectores pueden leer el testimonio del Bautista y así validar a Jesús. Y déjeme aclarar esto, no porque Jesús necesite validez, sino que en su contorno
era cuestionado porque era alguien nacido de alguien conocido. Entonces, le era muy difícil a la gente creer en alguien que lo vio crecer desde niños y aún todavía la forma en la que vivió, más el contexto en el que vive de sufrimiento, pues es difícil creer que él sea el Mesías. Por eso el trabajo es del autor y de los evangelistas, el querer convencer al lector que Jesús es el Hijo de Dios, divinamente el Hijo de Dios. Dice lo que sigue, no solamente acredita a Jesús con palabras, sino que expone su experiencia de ver al Espíritu Santo posar encima de él como paloma. Siguiente diapositiva, hermano, por favor. Y aquí comenzamos con el capítulo 2, con la introducción a las señales o milagros. Primero quisiera que quedara bien en claro lo que es una señal, ¿verdad? Si vamos al diccionario, pues encontramos algunas definiciones, pero yo lo resumí de esta forma. Una señal tomada como si fuera una señal de tránsito o algo otro tipo de señal, lo único que hace es marcar algo. Dice, es un signo que marca, o aquí se equivocó el que me ayudó, por el cual se informa algo. Es una marca o una señal que trata de informarnos algo. Para eso sirven las señales, ¿no? Una señal de tránsito le va a estar mostrando algo y le va a estar informando de algo, lo que sea, una curva o usted lo que se le venga en la mente, ¿no? Eso es la definición de señal vistas de esta forma. Juan no les llama milagros como en los sinópticos, más bien les llama señales. El autor mostrará al lector quién es Jesús por medio de actividades sobrenaturales. Y aquí viene lo que les dije en la clase pasada. Tenemos que estar leyendo el contenido de la obra, pero sin perder de vista el propósito que viene en el epílogo al final de la obra, que es creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Por eso el autor va a agarrar estos signos o señales para poder mostrar de una forma sobrenatural, primero, el poder de Jesús y segundo, nos va a dar una información. Todo milagro, hermanos, en los sinópticos y aún aquí en el evangelista Juan, todo milagro tiene un fin pedagógico de enseñanza. He conocido gente que se impresiona mucho por ver algo sobrenatural, que a aquel se le compuso un pie o que sanó de una forma sobrenatural, pero a veces nos enfocamos tanto en el hecho que perdemos alguna información o alguna enseñanza que Dios nos iba a dar o nos ha querido dar por medio de algún milagro, ¿sí? Todo milagro trae una enseñanza. Todo milagro trae una información. Todo milagro trae algo que quiere el Señor decirnos. Amén. Hay algo también dentro de estas señales que marca a Juan, milagros que los marca como señales, es que enfatiza mucho lo sobrenatural. Por ejemplo, en Lázaro lleva 4 días muerto. El ciego, que también es otra señal, el ciego era de nacimiento. El paralítico de Betesda tenía 30 y tantos años. Lo que hace el evangelista es que estas señales las enfatiza tal y cual es, pero de una forma pues bastante increíbles para que funcione una actividad milagrosa en ellos, ¿no? Vamos a la diapositiva número 3, hermano Vicente, por favor. Dentro de la obra del Evangelio de Juan nos vamos a encontrar 7 señales y vamos a estar observando de una por una, y no solamente eso, sino vamos a tratar de tomar la información de cada milagro, o mejor dicho, como lo maneja en la obra el autor, de cada señal. Vamos a tomar cada información, ¿sí?, de lo que el Señor quiere mostrarnos.
Algo que tenemos que hacer, como les decía en la clase anterior, que cada vez que nos profundicemos en la lectura de la Biblia, tenemos que hacer un estudio minucioso con tal de agarrar la palabra de Dios tácitamente, lo que el Espíritu de Dios ha revelado al autor. Tenemos que limpiarlo, depurarlo de algunas cosas y sacarlo a flote y sobre todo aplicarlo a nuestra vida. Y eso es lo que tenemos que hacer. No debemos de solamente encerrarnos y leer el signo o la señal o el milagro, como le llamen los evangelistas. No podemos encerrarnos o cuadrarnos nada más en el evento sobrenatural sin estar viendo lo que el Espíritu de Dios nos quiere mostrar. La primer señal es la transformación de agua en vino, que encontramos ahí en el capítulo 2, versículo 1, que en unos momentos vamos a empezar a estudiar. La segunda señal es la curación del hijo del funcionario, de un funcionario, que está en el 4:44. La tercera señal es la curación de un paralítico. Capítulo 5 del 1 al 9. La cuarta es la multiplicación de los panes. La quinta, Jesús camina sobre el agua. Ahí están las citas bíblicas. La sexta es la curación de un ciego de nacimiento. Y la séptima es la resurrección de Lázaro. Y si se va dando cuenta, ahorita nos vamos ahí, hermano, gracias. Si se va dando cuenta, el autor sigue manejando el número 7 y más adelante vamos a ver cómo sigue manejando el número 7 porque para él es tan importante dar la enseñanza de que Jesús tiene una plenitud. Recuerden ustedes, dentro de la numerología, el número 7, aparte de otras cosas tan bonitas que significa, el número 7 quiere decir plenitud, ¿sí? Lo que es pleno. En contraposición al número 6, ¿verdad? Que es lo imperfecto, lo que le falta, ¿sí? Dicho sea de paso, el ser humano, Dios nos creó en el sexto día, ¿no? Mostrándonos la imperfección que hay en nosotros. Y al final, el día donde Él hizo esa comunión con el hombre, pues fue el número 7, ¿no? Y de esa forma vamos a ir analizando cada una de las señales hasta la resurrección de Lázaro. Hay algunos teólogos, algunos que estudian este evangelio, que la resurrección de Lázaro la ponen como el número 6 y la resurrección de Cristo como la señal número 7. Pero eso ahí hay cierta disparidad en alguno de las señales, ¿verdad? Pero es son cuestiones técnicas también y de puntos de vista, ¿no? Pero en que al final la resurrección de Cristo es el momento cúspide de la señal, que más después lo vamos a estar viendo. Pues así, hermanos, tiraditos de panza, nos vamos a ir hacia el capítulo 2, que es la siguiente diapositiva. Hermano Vicente, muchas gracias. Y vamos a la primer señal. Y si usted tiene Biblia, la vamos a ocupar, como les dije al principio. Y abran su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 2. Y la hermana la hermana que nos está asistiendo nos va a dirigir en la lectura del versículo 1 hasta lo que dura la perícopa, que es hasta el versículo 12. Ahí estamos, hermana. Amén, hermano. Ponga atención en cada detalle. También algo que les dije en el chat, en WhatsApp, les dije que leyeran esos capítulos y resaltaran cada personaje, cada actividad. Así es que vamos a verlas detenidamente. La hermana no va a parar, va a leer los 12 versículos seguidos y después ahorita vamos a observar algunas cosas. Adelante, hermano. Amén. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos
Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino para ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Amén. Gracias, hermano. Vámonos atrás, hermano Vicente, por favor. Ok, gracias. Mire, en primer lugar, algo resalta ahí. Jesús y los discípulos son bautizados. Son bautizados, son invitados. Bueno, también fueron bautizados. Son invitados a las bodas, ¿no? Hay algo que resalta mucho y es la preocupación de María. ¿Por qué se preocupa María a una boda que quizá también es invitada, ¿no? Y aquí vamos a hacer algunas suposiciones, ¿no? Ahorita leemos lo que viene en la diapositiva, pero vamos a analizar poquitito esto. María, ¿por qué se tiene que preocupar? Posiblemente, es posible que María sea parte de la familia de la fiesta o de las bodas que se están haciendo ahí en Caná, ¿verdad? Por eso esa preocupación de que, pues, ¿qué vamos a hacer si acabó el vino, verdad? Si usted lo invitan a una boda, pues usted está invitado, lo único que va a haber. ¿Alguien tiene un micrófono encendido? Ok. Usted se va a enfocar a lo que va, ¿no? De repente faltó alguna cosa, pues usted no va a andar. ¿Y cómo le hacemos, no? Posiblemente María, dicen algunos que han estudiado esto, que quizás sea familiar de los de las bodas, ¿no? Y otra especulación que podemos tener al ver esto, el por qué se les acaba el vino. Las bodas duraban casi 7 días, ¿no? 6, 7 días las bodas. Debieron de haber planeado que no se agotara lo más indispensable que era el vino. También algo que se puede especular es que quizás era una boda, pues no de ricos. Era una boda, pues humilde, ¿verdad? Una boda que, pues, vaya, era pobre, ¿no? Entonces se les acaba el vino y entra la escasez. Y aquí vamos con lo que podemos ver en la diapositiva. Se nos va a mostrar el final desde el principio. Es un milagro diferente, hermanos, porque no es un milagro que se evoca a la salud física de alguien, no. Va derechito a algo, a algo que pues no es, pues algo que no es humano, válgame la expresión. Este relato de la primer señal o el primer milagro no aparece en los sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas. Algo que se debe de resaltar mucho y que no se nos olvide, porque esto es un hilo que nos va a ir conectando a las demás actividades, es que es la transformación de lo físico y espiritual, y eso hay que enfatizarlo bastante. El agua no era suficiente para satisfacer ni a judíos ni a gentiles. Chequen su micrófono, hermano, por favor. Pero ¿por qué? Los micrófonos. Perdón, se están escuchando los micrófonos. El agua no es suficiente para satisfacer ni a judíos ni a gentiles, y tampoco, y también quisiera que le pusiéramos atención a este punto de la diapositiva. Vamos adelante, hermano Vicente.
Primero, la importancia que es el por qué Juan o el autor pone este milagro, esta señal primero que todos. Bueno, la importancia es que va a usar dos connotaciones bastante fuertes, y es la transformación y es la purificación, o la purificación y la transformación. Y eso se va a desglosar muy bonito, que quisiera que siguiéramos bien el hilo de todo esto. Por eso encabeza el capítulo 2 y va a encabezar las demás actividades de Jesús. Tampoco nos perdamos de esas dos palabras, lo que es la purificación y la transformación. Son 6 tinajas, dice ahí la lectura. 6 tinajas que los judíos utilizaban para la purificación de ellos o de las cosas que posiblemente quedarían impuras, ¿verdad? Al comer se lavaban las manos, o ellos algún utensilio tenían su ritual de purificación, y esas tinajas de piedra fungían también para poder estarse purificando, y aún en las fiestas pues tenía que haber eso. Aquí hay un punto muy importante. Número 1, que son 6. Número 2, que están vacías. Y eso tenemos, como les dije al principio, tenemos que estar desarrollando bien nuestra vista de águila sobre cada detalle del autor, porque nos va a estar informando algo. Y la connotación más grande que pueda haber aquí es que está poniendo en descubierto que la purificación judía, el ritual de la purificación utilizando el agua, es insuficiente. No hay. El número 6 que dijimos es imperfecta. Trae un mensaje bastante claro, ¿no? No hay purificación. Lo que hace Jesús es manda vertir el agua y llena las tinajas. Y hasta ahí todo marcha como debiera de marchar, ¿no? Son las 6 tinajas llenas de piedras. Otro detalle es que María les dice a aquellos hombres, les dice, hagan lo que Él les pide. Y eso tiene mucho que ver, hermanos, con una referencia que ahorita vamos a ver más adelante. Hasta ahorita Jesús manda llenar las tinajas de piedra con agua. Después de eso, podemos ver algo muy importante. Cuando María le dice y le pide al Señor, o le dice que se acabó el vino, hay algo que resalta ahí. En el versículo 4, Jesús le contesta algo muy importante. Y es, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y eso es algo bastante resaltante, porque nos está llevando, como lo dice la diapositiva, desde el principio el autor nos va a ilustrar lo que es el final de la obra. Y hablando del tiempo, de la hora, los griegos manejaban, hermanos, 2 tipos de formas en cuestión de tiempo, ¿sí? Lo que es el tiempo cronos, gracias Vicente, y lo que es el tiempo kairos. El tiempo cronos, hermanos, es la forma cuantitativa de medir el tiempo. Y eso lo que está hablando Jesucristo, pues no está hablando de alguna hora a las 2, 3 de la tarde o a las 5 o alguna fecha, como si fuera el tiempo cronos, ¿no? El tiempo que normalmente nosotros manejamos y basamos todas las cosas, ¿no? En medir el tiempo de una forma cuantitativa, en segundos, en minutos, en horas, en fechas. No. Curiosamente y pues normalmente nuestro Dios maneja el tiempo de la distinta forma, ¿sí? Y es una forma cualitativa. El tiempo que habla Jesucristo, no ha llegado mi hora, es un tiempo kairos, un tiempo que no se refiere ni a minutos, ni a horas, ni a fechas.
Se refiere al momento indicado. Déjeme explicarle un poquito más acerca de este tiempo kairos. Cuando está el bateador en béisbol, agarra el bat y está esperando el envío, no va a batear ni antes ni después. Va a batear cuando él vea que es el momento indicado y batea y hace un home run. Ese es el tiempo indicado, es el tiempo correcto, es el tiempo de el que debe de ser. Ese es el tiempo kairos y es el tiempo que maneja Dios, tanto como en la vida de nuestro Señor como en la vida de nosotros, ¿verdad? Siempre queremos ver a ese Dios que maneja el tiempo como nosotros, hasta quizá le podemos poner fecha y hora de la forma en que nos ayude, o Señor, a esta fecha tengo que hacer esto y necesito que me ayudes. Dios puede hacerlo, pero recuerden también que el tiempo perfecto a veces no ocurre como nosotros pensábamos que o debe de ocurrir. Y es el tiempo de Dios, es el tiempo perfecto, es el tiempo que debe de ser el momento correcto. Y es ese momento en que dice Jesús, mujer, ¿qué tienes conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. Antes del epílogo, en la segunda parte de Juan, vamos a ver cómo es que Jesús expresa, vámonos, llegó la hora, llegó el momento de ser entregado. Por eso es que desde aquí, desde la primer señal, nos está aventando el autor para que le encontremos ese fin a la obra. Hasta ahí va a ir a acabar. La mujer María le dice a los hombres, hagan todo lo que Él les pide. Y hace una referencia muy, muy bonita, hermanos, a los tiempos de José en Egipto. Allí en Génesis capítulo 41, versículo 55, cuando venía la escasez, puso Faraón, yo sé que ustedes lo recuerdan, a José, y ahí menciona en Génesis 41, 55, lo mismito. Y no solamente en ese momento, en cada situación de escasez, siempre se va a poner o a dar, siempre se le va a pedir alguna orden, alguna opinión o alguna participación al sabio de sabios, al que puede con eso, en medio de la escasez. Y esa es una figura que nos está mostrando también el evangelista. En medio de la escasez va a acudir a Jesús. ¿Sí? Lo que viene en el relato es esa llenura de las tinajas, de las 6 tinajas de piedra para los judíos. Conocemos el relato, las tinajas, el agua en las tinajas se convirtieron en vino, y no solamente un vino, sino el mejor de los vinos. No solamente lo transformó en un vino común, sino que dentro del paladar fue el mejor de los vinos. Hay algo que quiero comentar, hermanos, aquí. Y es que muchas personas utilizan esta señal o este milagro para debatir si el vino era fermentado o no. Pero realmente no es la información que nos quiere dar el autor de la obra, hermanos. No nos quiere poner en esos diálogos si el vino era fermentado o no. No, no, no. Cuando nos enfocamos en ese asunto, perdemos la información de lo que nos quiere estar dando la señal, el milagro. No se trata aquí si tenía fermentación el vino, ¿no? Nada de eso. Cuando se transforma el agua en vino, lo que nos muestra, bueno, en ese entonces muestra, gracias hermano Vicente, lo que muestra al pueblo judío, miren, la obra está escrita para que la lean todo mundo, entre ellos hasta los judíos, y les está mostrando que al final
vamos a ver a lo largo que el agua, el símbolo del agua, siempre va a ser insuficiente. No reúne ese poder comparado con el del maestro. Lo que realmente le hacía falta a los judíos, hermanos, no era solamente purificarse, sino transformarse. Y a medida que va a avanzar la obra literaria del Evangelio, va a estar invitando a una transformación, a una transformación. Hay algo también muy importante que debemos de notar, es que dentro del autor, perdón, dentro de la introducción, el autor nos está llevando al final. Y si usted recuerda, hermanos, en el capítulo 19, versículo 34, los dos mismos elementos brotan de Jesús por una herida que le causa un soldado romano. Esto nos lleva siempre a la comparación de una transformación, de la purificación y de la transformación. Jesús siempre va a dar la mejor manera de acercarnos a Dios, hermano. Y no se nos olviden estas dos palabras. Hay algo que vemos al final, y es esa acción inexplicable, ¿no? Eso que ocurre inexplicable, de que le traspasan su costado y sale agua y sangre, y todavía el evangelista dice, y yo estuve ahí, y yo miré que sí salió agua y sangre. El agua, hermanos, purifica, pero la sangre transforma. No hay transformación sin sufrimiento. No va a haber alguna transformación sin sufrir. Y eso lo vamos a ver a lo largo del Evangelio, de la obra, ¿verdad? Algo que también podemos notar de alguna forma, pues, bonita, ¿no? Muy tierna la enseñanza. Y es que Jesús transforma algo tan ordinario en algo extraordinario. Jesús transforma algo tan simple, quizás insípido, en algo rico. Y no solamente rico, sino extremadamente rico. Esa es pues una enseñanza sobre la enseñanza que hay, y una enseñanza tan tierna, ¿no? Dios cómo puede agarrar la vida de una persona y puede darle el sentido, y el mejor sentido. Una vida insípida, una vida muy ordinaria, la va a transformar en algo extraordinario. Esta señal se va a ir desarrollando, hermanos, a medida que va a ir avanzando. Esta señal es la cabecera de algunos de los diálogos que vamos a tener. En el chat yo les decía, pongan mucha atención en la referencia que hay de la purificación y de la transformación. Esta primera señal nos evoca cómo es que Jesús trae una transformación, tanto como para judíos como para gentiles. Y ahorita lo vamos a ir viendo. Vamos con la perícopa que sigue, que es el versículo 13. Vamos a leerlo del 13 al 22, hermana Pamela, por favor. Amén. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume.
Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos No, creyeron. es nada más Perdón, hasta, sí, hasta el hasta el 22. 22. Gracias, hermano. Muchas gracias. Esto tiene mucho que ver con una referencia al periodo intertestamentario. Aquí dice en la diapositiva, esta actividad evoca la fiesta de Hanukkah, que es la purificación del templo en el periodo intertestamentario con Judas Macabeo contra Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes hizo algo horrible cuando invadió y poseyó y pues sometió al pueblo. Agarró el templo, ¿no? Y en la historia marca que sacrificó un cerdo, un cerdo dentro del templo. Así profanó el templo. Se pusieron de acuerdo Judas Macabeo y sus hijos, hicieron una revuelta, recuperaron. Todo eso ocurrió en el periodo intertestamentario. ¿Sí? Recuperaron, surge la fiesta, surge esa fiesta tan emblemática de lo que es la purificación, la luz que brilla una vez más. Algo que tenemos que nosotros recalcar mucho, hermanos, y poner mucha atención. ¿A quién se le ocurrió la idea de tener un templo? ¿Fue a Dios? ¿Alguien contésteme, por favor? No, ¿A quién? al hombre. Específicamente, Los judíos. hubo alguien que dijo, ¿cómo es posible que yo viva en palacio y Dios viva en esas lonas, ¿no? En el tabernáculo. ¿Quién fue? David, El rey David. Dios lo pidió, no, hermanos. Dios no lo pidió. Dios se los concedió. Pero lógico, Dios le dijo, tú no lo vas a hacer, lo va a hacer tu hijo, porque tú estás lleno de sangre por todos lados. La función del templo es acercar a la gente con Dios. Desde un principio. El templo debió de haber sido el punto de encuentro entre Dios y el hombre. Y a través de la historia, vemos cómo empieza la corrupción en el sacerdocio. Y si usted se diera cuenta, hermanos, por medio de la historia, todo lo que empezó a ocurrir dentro del sacerdocio, si usted lee Levíticos, el último capítulo, usted se va a dar cuenta de algo muy importante, que la casa de oración se estaba transformando en el azote de los pobres. Se cobraba pues impuesto para el templo hasta morir. Y si no tenía que pagar y embargar su casa y poner. Era un relajo, hermanos. Para los sacrificios, para rendir sacrificios dentro de la ley de los sacrificios, era algo que al final a Dios no le agradaba. Mire, le voy a decir algo muy importante. Si usted va al Antiguo Testamento, póngale más atención a la voz profética que a la voz sacerdotal. Es algo que les recomiendo hacer. La voz sacerdotal tiene una forma de ser muy, muy lejana a lo que Dios quiere. Y la voz profética siempre fue en contra, siempre fue la conciencia del rey y fue en contra hasta del sacerdocio. Si no, recuérdale al profeta Isaías, no me traigas más vana ofrenda, tus obras y tus fiestas, tus lunas nuevas, tus días de reposo, los tiene aborrecidas mi alma. ¿Sí? Algo así dice. Dice, cuando vengas y me ofrezcas, dice,
Dice también otro pasaje de ahí mismo, dice, si yo tuviera hambre, te pediría a ti. Yo no quiero ni sacrificio de toros, ni machos o sea que hay un reclamo de Dios por medio de la voz profética, porque lo que estaba ocurriendo era algo tan feo y tan opresivo todavía para el pueblo, que lo que empieza a ser el templo, hermanos, empieza a ser todo lo contrario. Y Jesucristo lo dijo. Mire, cuando Jesucristo baja a Jerusalén en una ocasión, los discípulos, como cuando alguien llega a nuestra ciudad, ¿no? Lo llevamos a turistear al centro y les presumimos la ciudad. Mira, esta es la ciudad, ¿no? Y más los que viven en urbes tan grandes. Jesucristo igual iban caminando y se dice que Jerusalén, sus edificios con la luz del atardecer brillaban de una forma dorada tan bonita, calosa, las piedras calosas, de una forma tan preciosa se miraba la ciudad. Y ahí van los discípulos, oye, Jesucristo, en lugar de decir, wow, la ciudad de David, miren la ciudad santa. No, Jesucristo dice todo lo contrario. He aquí no va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruida. Porque cuánto quise juntarte a ti, oh Jerusalén, como la gallina junta a los pollos. Te mandó el Señor gente, la mataste. Nunca pudiste convertirte. El templo fungió como cueva de ladrones. Y una de las muestras es que ahí habla sobre mesas de cambistas, hermanos. ¿Sabe qué es un cambista? Un cambista es cuando usted va y cambia la moneda. Eran casas de cambio. El templo llegó a ser un banco. El templo llegó a ser un banco donde se podía cambiar monedas. Bueno, el templo manejaba su moneda propia. Venían los judíos foráneos y no les recibían sus monedas. Tenían que comprar las monedas. Mire, así como el dólar. Cuando usted viene para acá, ¿no? No funciona Esos eran los cambistas. ¿Se da cuenta el celo del Señor? ¿Se da cuenta ese coraje que le da? Porque en lugar de que el templo funja para lo que se fue planeado, está haciendo todo lo contrario. Era una mercadería. Él tumba las mesas salen las monedas rodando. Imagínese esa escena tan tremenda de ver a Jesucristo volteando las mesas, abriendo las jaulas, porque aún y los sacrificios, hermanos, eran algo tan aborrecido, hermano. Los mismos sacerdotes, en una clase que tuve acerca de historia, de esto mismo, leímos algo sobre lo que los mismos sacerdotes, usted llevaba su chivita o borreguito, lo que llevaba para expiación de sus pecados, les decía, no, mira, ¿sabes qué? Está defectuoso, no te lo recibo, pero aquí tengo becerros o tengo carneros perfectos, te los vendo. No, pues sí, y se los vendían, hermanos. Pero tienes que, y fíjese, algo parte de eso tenía que dejar el carnero allí con él, con el sacerdote. Y dicen que ya como el que iba a expiar el pecador, ya no entraba para allá. Bueno, ellos mataban al cordero defectuoso que supuestamente estaba defectuoso, que había traído el pecador, y seguían dejando el cordero de ellos, el perfecto, ¿no? ¿Quién se daba cuenta? Pues nadie. Todo ese tipo de tranzas ocurría dentro del templo. ¿Por qué se tira? ¿Se cansa o qué? Todo ese tipo de tranzas ocurría ahí. Hermanos, Jesucristo dijo que era cueva de ladrones. Se le habla de una purificación. Hermanos, el templo fue destruido en el año 70. No sirve, algo que le voy a decir a usted y que se nos quede bien grabado, hermanos. Cuando algo no sirve, no sirve. Mire, si la congregación, si la iglesia de nosotros no funge para lo que debe de ser, ¿usted cree que sirva, hermanos? ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Le encargo el micrófono, por favor. No funciona. Y todavía hay gente que dentro de la iglesia no sabe para qué es la iglesia.
Seamos iglesia. Y yo los felicito a ustedes porque estos estudios, hermanos, nos ayudan a abrir nuestra mente, a entender el mensaje del Espíritu Santo, a poder retomar el curso una vez más. El templo solamente es templo. ¿Sabe lo que dijo Jesucristo? Jesucristo se propone y le da la propuesta a todos. Y él se pone como el templo perfecto. Y dice, destruyan este templo. Dice, destruyan este templo y a los 3 días lo vuelvo a reedificar. Ya no es el templo físico, hermanos. Ya no es el templo físico. Ahora es el templo él. Así como el agua es quitada para purificar y es puesto el vino, así el templo es quitado y es puesto Jesús como el templo. Y es esa transformación y es esa purificación. Y es interesante entender esto. Hay personas que se han, yo no quiero decir la palabra idolatrizado, ¿no? Pero sí se vuelven tanto fans de tantas cosas como estas. Yo algo que les voy a dejar bien en claro es que somos de la religión cristiana. Tenemos nuestras raíces, ¿verdad? Que venimos de la religión judía, pero no somos de religión judía, somos cristianos. Porque nuestro templo, ¿quién es, hermanos? Es Jesús. Es tomar la propuesta de Jesús. Este es mi templo. Ahora, el punto de encuentro entre el hombre y Dios es Jesús. Ya no es el templo porque no sirvió para nada. Y como siempre hemos echado a perder como seres humanos las cosas que Dios nos da. Como siempre. Dicen por ahí, Dios hace el agua y el hombre hace la Coca-Cola. Dios hace las papas y el hombre hace las sabritas. Siempre echamos a perder lo que Dios nos da. Dios nos entregó a su hijo y mire lo que le ocurrió, ¿no? Ese era el templo y esa era la forma en que se administraba el templo. Dios lo quería, lo pidió, la misma gente lo pidió y fue la misma gente que hizo y deshizo con él. Ahora el templo es Jesús, hermanos. Ahora el templo, la conexión y lo que usamos nosotros para conectarnos con el Padre es Jesús. Jesús nos dará algo más mejor de lo que usábamos para acercarnos a Dios. Él se dará a sí mismo. En los anteriores exenios. Él se dará a sí mismo. Cuiden su micrófono, hermanos. Vámonos al capítulo que sigue. Ah, no, ¿qué sigue? Sigue el capítulo 3, hermana, por favor. ¿Todo o de algún versículo? Vamos igual, hermana, así derechito, leyéndonos sin parar desde el 1 hasta el 15, la primer perícopa. Una perícopa en las versiones se diferencian, ¿verdad? A veces son distintas. Pero una perícopa es cuando empieza el tema y termina. Por ejemplo, va a terminar en mi versión en el versículo 15. Y sigue la siguiente perícopa que es de tal manera amó Dios al mundo y va a terminar al 21. Y chequen bien ese dato, ¿no? Eso se le llama una perícopa del capítulo 3, versículo 1 al versículo 15. Antes de que comience, hermana, pongamos atención mucha atención en el diálogo que vamos a ver ahorita. Trae mucho simbolismo, pero no perdamos de vista el hilo que trae la narración. ¿Cuál es el encabezado de todo, de lo que estamos hablando? Es la primer señal, y la primer señal es la transformación del agua en vino. Es la transformación del agua en vino, la purificación y la transformación. La purificación y la transformación. Ya vimos cómo Jesús pasó por el templo y purificó el templo y se puso él como el templo.
¿sí? Ahora vamos a ver en el diálogo que hay con un hombre muy influyente y muy importante, fariseo, pero de los buenos, hermanos. Así que pongamos atención y chéquenme una vez más el micrófono, por favor. Adelante, hermano. Perdón, hermano, a lo mejor, perdónenme, a lo mejor no saben cómo bloquear el micrófono porque se escucha desde hace rato. Sí, o a lo mejor están por ahí. Quizás nuestro hermano Vicente podría silenciar el ¿Quién está micrófono de y solo host? darle. Localícelo por nombre. Son varios, hermano. Sí, mejor el administrador que silencie en general todo. Bueno, le voy a dar lectura. Adelante, hermano. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Hermano, creo que muteó a todos, hermano. A la hermana de la lectura también. Creo que sí. Listo. Ahí quiten. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Muchas gracias, hermano. Bueno, pues como les decía, ya vimos la primer señal, y cómo nos está resaltando mucho acerca de la purificación y la transformación. Dijimos que la purificación, bueno, se revela lo que es el manejo de los judíos para poder ser purificados, pero lo que ellos deben de entender es que no solamente basta con ser purificados, hermanos, y no solo ellos, nosotros también. No solo basta eso, tiene que haber una transformación, ¿sí? Por eso es muy importante, y por eso les decía al principio, es muy importante cómo el autor pone esa señal, ese milagro como encabezado para poder entablar su discurso y su estructura de lo que nos quiere estar diciendo. Déjenme leo la diapositiva, dice: punto 1, el autor resalta la entrevista de un fariseo influyente con Jesús. Jesús mostrará la decadencia de los fariseos y la infructuosa enseñanza a los judíos. El siguiente punto dice: la primer señal nos muestra el autor la necesidad de ser no solamente purificado, sino también transformado, lo que estaba diciendo yo. Y el último punto dice: y Jesús tiene el poder de transformar lo físico y regenerar lo espiritual. Es muy profunda, hermanas, la exégesis de este diálogo. Es muy profundo. Hacer un estudio de simplemente este diálogo que tiene Jesús con Nicodemo es bastante trabajoso, ¿sí? Ahorita vamos a ver nada más lo que es básico.
Jesús demostró que puede cambiar lo físico, como lo digo, que es el agua en vino, en algo tan majestuoso, lo simple en algo tan majestuoso. Jesús tiene el poder de restaurar la gracia divina en el hombre, en la transformación por su gracia. Así como tiene el poder de hacer una obra física, también tiene el poder de transformar el interior del ser humano. Jesús tiene el poder de regenerar el espíritu de una persona. La regeneración es tanto para los judíos, representados en Nicodemo, y para los gentiles, representado en el capítulo que sigue más adelante. Vamos a analizar poquitito este diálogo. Nicodemo es un hombre, como ya les decía, muy importante y muy influyente dentro de los fariseos, ¿sí? La palabra fariseo significa separado, se separaban porque ellos tenían una sapiencia, ¿verdad? Un estudio muy excepcional de la Torá, pues de la ley, ¿verdad? De la ley de los profetas. Algo que se resalta mucho en esta lectura es que este hombre va de noche. Y por ahí podemos nosotros suponer, bueno, pues es que no quieren que se den cuenta de que va con el maestro, ¿verdad? Hermanos, dicho sea de paso, Jesús es una persona bastante reconocida, bastante influyente. Masas de gente lo siguen porque es la novedad del momento. La gente sabe lo que él hace y sobre todo muchos dicen, habla como quien realmente tiene autoridad, ¿sí? Y gente lo sigue a Jesús. Y a Jesucristo no lo seguían que 3, 4 gente, ¿no? Eran multitudes, tanto que tenía que alejarse de ellos, ¿no? Algunas cantidades quizá simbólicas, quizá literales, pues de 5,000 para arriba, ¿no? Sin contar niños y mujeres, decían. Bueno, este hombre muy importante, quizá un doctor dentro de la escuela farisaica. Bueno, va de noche y podemos especular, bueno, quizá no quería que fuera descubierto, pero trae una enseñanza teológica muy grande. Para el pueblo judío, y aún nosotros podemos entender que la noche es representativa al poder del mal. La noche significa el momento donde las tinieblas moran, reinan, donde la ignorancia existe en su máxima esplendor y donde la ceguera de una persona está al 100%. Eso es lo que representa la noche. Para los judíos, hermanos, la noche era el momento del maligno. Y el momento cúspide de la noche era cuando el gallo cantaba. Cuando las tinieblas estaban en todo su apogeo, en todo su esplendor. Cuando el hombre tiene el sueño más profundo. Por ahí como a las 4 o 5 de la mañana. No sé a qué horas canta un gallo, ¿no? Pero recuerdo que por ahí, ¿no? A esa hora. Y eso me voy a meter un poquito en esto, dentro de los sinópticos, cuando narran acerca de las 3 negaciones de Pedro. ¿Qué ocurre, hermanos? Canta un gallo, simbolizando el triunfo de las tinieblas sobre la vida de Pedro. La noche representa el mal, la ignorancia, la ceguera, el poder del maligno. Pero no se les olvide que es algo que representa sobre todo la ignorancia y la ceguera. El poder del maligno tiene que ver con la opresión también. Dice aquí que Nicodemo sale de noche. Este vino a Jesús de noche. Y en la obra, recuerden que en la clase pasada les estuve diciendo que tenemos que poner bastante atención en los símbolos.
porque Juan por eso se caracteriza Juan, y por eso es muy distinto a los sinópticos. Tenemos que estar bien listos en cada palabra que él resalta. No tiene la necesidad de decir a qué horas fue, pero en este caso la obra del evangelista lo recalca, y fue de noche. Y si decimos que fue de noche, estamos diciendo que fue en el tiempo de la ceguera, el tiempo de la ignorancia y el tiempo donde él se desenvolvía en un momento del poder del maligno, de opresión. Era lo que hacían los fariseos, hermanos. Bueno, este hombre va de noche y se entrevista con Cristo. Lo bonito de Nicodemo, hermanos, que él va dispuesto a un cambio, a una transformación. Y a él no le tiembla la mano para hacerle preguntas al maestro. No le tiembla la mano, él no se cohíbe, él no está pues queriéndose comportar de alguna u otra forma. Él se allega a él y dice, maestro, sabemos que has venido del Padre porque nadie puede hacer lo que tú haces. Yo lo reconozco. Y Jesucristo, ahí se ve algo tan bonito de Jesucristo, es que rápido lo corta en seco, ¿no? No deja que se desenvuelva en su discurso, en su diálogo, en sus veneraciones, ¿no? Si fuera Antonio Reina, pues quizás sí, ¿verdad? Me dejo que me motive un poquito, ¿no? Pero no, Jesús lo corta bien rápido. Si fuera yo, pues sí, ¿verdad? Vengo del Padre y sí, pues deben de hacerme caso, ¿no? Pero no, Jesucristo le dice, de cierto te digo que si no naces de nuevo, transformación, no vas a ver el reino de los cielos. Y este hombre se intriga, ¿y cómo es que nacer de nuevo? ¿Y cómo le tengo que hacer? Y Jesucristo le deja bien en claro, eres tú alguien muy importante, un doctor, un maestro, y no sabes algo tan sencillo. Que era algo tan sencillo, hermanos. Entender lo que realmente los judíos necesitan, no solo es purificarse, es transformarse, volver a nacer. El pueblo judío necesita cambiar su corazón. Hay algo muy importante que voy a hacer un paréntesis aquí. Nicodemo dice la escritura que fue de noche a ver a Jesús. Hermana Pamela, lea Juan capítulo 13, versículo 30, por favor. Ahí está, hermana. No la veo. Juan capítulo 3, versículo. Juan 13, 30. Ah, ok. Amén. Adelante, hermano. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Oh. ¿Quién es él? Lea el 14, el versículo 29, Judas. por favor. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Era Judas. Judas, hermanos, en otras versiones se especifica bien quién es. Y esto hago un paréntesis nada más para que vea cómo es que el evangelista, el autor de la obra, maneja el tiempo de la noche. Es la contraposición a Nicodemo. Nicodemo va de noche a ver a la luz. Y Judas está en la luz y se va en la noche o a la noche, a la oscuridad, a la ignorancia, a la corrupción. Se va a lo que no debe de ser. Se aleja de la luz, se aleja del maestro. Una contraposición de lo que es ser hijos de luz y ser hijos de las tinieblas. Recuerden cómo empieza en la introducción del capítulo 1. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo del Padre, lleno de luz. Y bueno, es la contraparte, es la contraposición. Y esto es lo tremendo, hermanos. Eso es lo inexplicable y lo bonito aparte. Que alguien puede venir de la ignorancia
del poder de las tinieblas fácilmente puede venir al maestro. Y alguien como usted y yo que vivimos en la luz, caminamos con él, fácilmente podemos ir a las tinieblas, a la ignorancia. Y eso es como un dato que quisiera que le pusiéramos atención. No todos vienen de la noche a la luz. Hay algunos que se van de la luz a las tinieblas. Por decisión propia, hermanos. Una nueva generación nacida del Espíritu inexplicable, su procedencia, y en Juan, en el versículo 7, Jesús le dice a Nicodemo, a ver, versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y aquí hay un punto muy importante. El viento sopla de donde y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Versículo 9 del capítulo 2, cuando el maestresala probó el agua hecha en vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre ya sabe el diálogo. Hay una conexión aquí del no saber cómo es que funciona esto. No saber cómo viene esta transformación. No saber cómo es que viene trabajando el Espíritu en alguien. Y muchos buscan, hermanos, alguna explicación, ¿verdad? Pero ¿cómo es que este hombre era tan así, tan asá? ¿Y cómo es que fue transformado? Pues son cosas inexplicables de Dios. Y esto hay una conexión entre el milagro, entre la señal y lo que Jesús está desarrollando. No hay una explicación clara y no se sabe. La función del Espíritu en el hecho de transformar es difícil de explicar. Y yo sé que algunos de ustedes que han sido transformados por el Señor han de estar pensando en eso. En resumidas cuentas, el diálogo que hay con Nicodemo le está hablando y diciendo a un judío, no solo basta con purificarte, no solo basta con todo lo que sabes tú, necesitas transformarte. Y ahí viene el texto épico, el centro de la Biblia, porque de tal manera amó a Dios a su Hijo, que ha dado, al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay opción, hermanos. Jesucristo le dice a Nicodemo, así como Moisés levantó a la serpiente sin opción a nada. No hay opción a nada. No hay otra forma en la que podían ser sanos aquellos mordidos por la serpiente. Y aquí tiene una connotación también muy simbólica de Jesucristo y la serpiente. Trae un simbolismo y una comparación bastante profunda. Por una serpiente, miraban a la serpiente tipificando al maestro en el madero. Pero no hay opciones, hermanos. O lo miraban y se sanaban, miraban a la serpiente y se sanaban, o morían. En Jesús le dejó bien en claro Jesús a Nicodemo, o crees, o te transformas, o no hay nada. Y eso no tenemos por qué sacarle la vuelta. En la misma perícopa, bueno, en dos perícopas después del capítulo 3, hay una afirmación, una segunda afirmación de Juan el Bautista en el versículo 22 del capítulo 3. Y segundo testimonio del Bautista, aquí hay algo muy bonito de Juan. El autor lo vuelve a poner para ratificar el diálogo que tiene, la señal primaria que tiene, más el diálogo que tiene con Nicodemo. Todavía reafirma una vez más la postura de Juan, pero ahora con otra vertiente, y es de que Juan el Bautista lo que hace es apartarse, hacerse a un lado, para que él crezca, Jesús, y él mengue. Ya el testimonio de Juan no solamente es pronunciado,
ni tampoco es expuesta la experiencia que tiene al ver el Espíritu Santo bajar sobre Jesús como paloma. Ahora lo que él hace es quitarse y dejar que el maestro pase. Y eso es tan simbólico, tan importante para que el pueblo vea cómo es que ese personaje de Juan, que lo tenían como profeta, le está brindando el lugar a alguien que es mucho más mejor. ¿Qué hace la gente? Pues si Juan el Bautista, siendo el profeta, siendo el favorito de nosotros, le está dando el pase a este hombre, a Jesús, pues lo recibimos. Y esa es la función de haberlo puesto, todavía enfatizado el autor una segunda vez. Me voy a ir, hermanos, con un diálogo muy bonito. Y quisiera terminar con esto, pero sí me va a llevar un poquito de tiempo. No se me presione. Vemos cómo Jesucristo habla con Nicodemo, un judío, y le dice, no es suficiente, necesitas transformarte. ¿Sí? No es suficiente lo que está ocurriendo. Y lo bonito, les vuelvo a decir, de Nicodemo, Nicodemo se transformó, hermanos. Nicodemo lo vamos a ver más adelante cómo es que tiene la actitud de denunciar todas las cosas sucias que hacía el Sanedrín. Vemos más adelante también a Nicodemo cómo es que coopera para comprarle lienzos al maestro ya fallecido. Es ese mismo Nicodemo, ya transformado. Él sí salió de las tinieblas a su luz admirable, no lo que Judas, que hizo todo lo contrario, ¿no? Que salió de la luz y entró a las tinieblas. A Nicodemo lo vemos ya transformado. Vamos al relato de la mujer samaritana. Yo sé que en algún momento lo hemos leído y pues es un relato muy bonito, pero también muy profundo. Y a mí la verdad me toca bastante cómo es que el autor lo maneja. Hermano, perdón que lo interrumpa. Sí, hermano. Solamente quiero poner una propuesta. Mire, la propuesta de haber empezado a las 7 era en base a los horarios que están lejanos, como Quintana Roo, por ejemplo, ustedes que están a horarios más distintos, y ya llevamos sobre el tiempo. Hora y media. Como usted bien dijo, va a tardar un poquito en esta sección, y a mí me gustaría, para no hacerlo apresurado, porque viene muy entendible la clase, no lo he explicado de una manera muy buena, que por qué no lo dejamos para la siguiente semana para no apresurarlo, para que pongamos, lo tenga en amplitud esta clase y nos explique cómo viene hasta ahorita. Es mi propuesta, salvo lo que ustedes digan. Ok. Bueno, puedo hacer algo. Les voy a pedir que lean el capítulo. Lean una vez más el diálogo que tiene. Resalten algo que a ustedes les llama la atención acerca del diálogo con la mujer samaritana. Y a través del chat les voy a estar dejando algunos puntos. Voy a prestar atención a lo que dice nuestro hermano Julián, referente a eso, porque sí tiene razón acerca de, pues imagínense, algunos están en Quintana Roo, ahorita ya son, ¿qué? 11:30, ¿no? Medianoche, ¿no? Pero sí les voy a dejar, hermanos, voy a tratar esta es la segunda clase, voy a tratar de irme un poquito más sintetizado en lo que sigue, porque todavía me falta, mi plan es la última clase, ver las 3 cartas. Entonces, me queda una para terminar lo que es el Evangelio de Juan. Esta es la segunda clase, me falta una, según mis planes, de terminar con la tercera clase y terminar el Evangelio. Voy a tratar de irme y les voy a pedir, por favor, que me ayuden en el chat. Si les dejo alguna lectura, háganla para que podamos irnos un poquito más acelerado. Y la última clase, pues sí, analizar con tiempo las 3 cartas, ¿verdad? Ya la tercera clase, vuelvo a repetir, es para terminar el Evangelio, que voy apenas en el capítulo 4.
Ahí me disculpan. Voy a tratar de sintetizar un poco más la clase tercera, pero por hoy aquí le dejamos. Amén. Muy bien, hermano, pues agradecemos mucho la atención, agradecemos mucho su clase y lo vuelvo a repetir, es una clase que nos ha explicado de una manera muy buena, creo que nos ha quedado claro a la mayoría y agradecemos mucho su tiempo, su esfuerzo, es esta clase que nos está brindando y agradezco mucho a nuestros hermanos, agradezco a todos los que se han conectado, que gracias a Dios la clase pasada y esta no hemos bajado los participantes, estamos entre 62 y 64 participantes y eso nos agrada mucho, que sigamos guardando el interés y que sigamos nosotros capacitándonos como hasta el día de hoy. Así es de que nos vemos la próxima clase, primeramente Dios, el próximo lunes, igual a las 7 de la tarde, para que podamos comenzar. Yo espero ya el próximo lunes ya tener mi computadora bien para poder no tener ese desfase de tiempo al principio tampoco y darle más tiempo también a nuestro expositor. Así es de que me gustaría mucho terminar con una oración. Vamos a orar en esta noche y así nos despedimos, hermanos, y pues las tareas que deja nuestro hermano nos van a servir de refuerzo, sigamos leyendo, sigamos estudiando y que entonces la próxima clase podamos también pues aprovechar al máximo. Vamos a orar, hermanos, vamos a despedirnos en oración. Bendito y poderoso Dios, te damos gracias, Señor, por esta noche, te damos gracias, Señor, por esta clase, porque, Señor, ha sido enriquecedora, nos ha clarificado mucho, Señor, sobre este evangelio, sobre este evangelio de Juan. Gracias por mi hermano que también se esfuerza, Señor, por enseñarnos de una buena manera, que tú le has dotado, Señor, de esta inteligencia, de esta enseñanza, para que hoy, Señor, lo compartas con tus hijos. Bendice su ministerio, bendice su vida. Ayúdale, Señor, para que siga siendo de bendición para muchos más y que, Señor, en esta noche tú nos permitas seguir estudiando, analizando todo esto que hemos visto, Señor, que no se quede solamente una sabiduría, sino que lo podamos, Señor, también ejercer desde nuestro testimonio, desde nuestras vidas, desde poder comprender la fe de una manera distinta, Señor. Bendice, Señor, nuestras vidas, permítenos descansar en esta noche y que, Señor, tu bendición continúe con nosotros durante toda esta semana. Permítenos el siguiente lunes, Señor, con el mismo interés, el poder conectarnos y el poder continuar, Señor, con estas pláticas, con este estudio, Señor, que nos abrirá el conocimiento, el entendimiento y nos fortalecerá en la fe. Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas y, Señor, te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Muchísimas gracias, mi hermano Vicente, que me apoyó hoy en esta parte que tuve problemitas técnicos, pero mi hermano Vicente siempre está ahí al pendiente. Gracias, hermano Vicente. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Gracias. Muchas gracias. Pasa vos. Gracias, hermano Julián. Dios le bendiga. Bendiciones a todos. Pasa vos, hermanos, pasa vos. Hasta luego a todos. Pasa vos. Hermano Vicente, pasa vos. Abrazo de águila para todos. Igual, hermano Vicente, pasa Dios vos, te hermano los bendiga, Julián. pasamos a todos. Pasamos a todos. Estamos viendo luego. Pasa vos, Juan. Bendiciones. Alguien apaga la luz. Hermano Vicente. Ok. Voy. Adelante, no se preocupe, hermano. Si usted cierra las clases, cierran todas. Sí, ya estoy cerrando. Ya, ahora sí, ya. Silenciar a todos, ok. Finalizar.